Durante 30 años, el hombre de acero, Joseph Stalin, dominó sin piedad la Unión Soviética. Creó un imperio mayor que ninguno de los zares. Probablemente fue el gobernante más poderoso que haya tenido Rusia. Pero se lleva el premio al ser más malvado que ha producido la raza humana. Desde que se alza de entre una banda de fanáticos revolucionarios, esta es la historia de un hombre cuya obsesión por el poder absoluto transformó una nación. Stalin empezó a gobernar Rusia con arados de madera y la dejó con armas atómicas. Pero las herramientas del dictador soviético para el progreso son el hambre, la esclavitud y la ejecución. La gente no contaba para él, solo valían las ratas. Y sin embargo, a día de hoy, algunos de sus compatriotas lo idolatran como al hombre que hizo de Rusia una superpotencia. La evolución del mal. Capítulo 2. Stalin, el tirano de acero de Rusia. Durante 300 años, la dinastía autocrática de los Romanov ha gobernado el imperio ruso con mano de hierro. Pero la aplastante derrota en la Primera Guerra Mundial y los problemas económicos están haciendo que el régimen del zar Nicolás II se tambalee. El país está listo para la revolución cuando en octubre de 1917 los bolcheviques toman el Palacio de Invierno y se hacen con el poder. Bajo el mando del líder revolucionario Lenin, el nuevo gobierno marxista libra una guerra civil para mantener el control del país. Durante la guerra civil, la revolución bolchevique luchaba por sobrevivir. Estaba acosada por todas partes por enemigos. La única forma de sobrevivir era mediante el extremismo, el terror y la brutalidad. Entre los hombres que buscan puestos de poder en el régimen de Lenin se encuentra el futuro dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Todos querían ser presidentes de algo, comisarios del pueblo de defensa, de asuntos exteriores, querían los puestos de más gloria. De lo que no se daban cuenta era de que Stalin los iba a eliminar a todos. Nacido Joseph Yugashvili, el hombre que se convertirá en Stalin ni siquiera es ruso. Es georgiano, nacido en la pobreza en 1878 en los remotos confines del Imperio ruso. Medía, creo, poco más de 1,60. Era bajo, y no le gustaba ser bajo, pero lo era, y tuvo complejo de Napoleón desde el primer día. Siempre quiso ser el número uno y nunca reconoció estar equivocado. Siempre tenía la razón, tenía una gran confianza en sí mismo. El joven Joseph recibe la mejor educación a su alcance en un seminario ortodoxo ruso. Su madre quiere que sea sacerdote, pero él tiene otras ideas. Mientras estaba en el seminario, primero Stalin se hizo ateo y a continuación empezó a estudiar las obras de Marx. El pensamiento del filósofo alemán Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista, está presente en los círculos radicales europeos. Sus escritos abren la mente de Stalin a la posibilidad de una revolución contra el régimen zarista. Era un joven brillante que necesitaba una causa. No era tan diferente de esos chicos que están alistándose ahora mismo en el ISIS. Él eligió la causa del comunismo. A los 20 años, Stalin deja el seminario para convertirse en activista político del ilegal movimiento marxista georgiano. Pero intentar derrocar al zar es un juego peligroso. Su policía secreta, la Okhrana,
Siempre está a la caza de subversivos. La vida de un conspirador marxista clandestino era una vida extraña. Cambiabas de nombre constantemente, cambiabas de casa todo el tiempo. Tenías breves aventuras amorosas con personas que no volvías a ver. No podías confiar en nadie. Lleno de idealismo, Stalin adopta el nombre de guerra Kova en honor a una especie de Robin Hood georgiano y empieza a organizar a los obreros de la industria para desestabilizar el régimen zarista. En Batumi, un puerto petrolero en la costa del Mar Negro, donde trabajaban miles de obreros, Stalin comienza a organizar de inmediato una serie de huelgas. Es aquí, en Batumi, donde se despierta realmente su sed de sangre. En 1902, sus huelguistas se enfrentan a las autoridades y la policía abre fuego contra ellos, matando a 15 obreros e hiriendo a muchos más. Stalin resulta indemne, pero atiende a los heridos. El saldo mortal no le importa en absoluto. De hecho, le enseña una lección que no olvidará. La huelga fue como una epifanía para él, porque le mostró que el acto de violencia era el camino a seguir. Así era como se cambiaba Rusia. Así era como avanzaba el movimiento revolucionario. La violencia física era esencial. Las actividades de Stalin no pasan desapercibidas. Se le invita a conocer al gran líder del movimiento, Lenin. El hombre a quien Joseph considera el águila real de la revolución. En realidad, Lenin fue el maestro de Stalin en la práctica del terror. Lenin ve en Stalin a un hombre leal, un hombre comprometido con la causa, como Lenin lo define, y un hombre que está dispuesto a hacer el trabajo sucio. Lenin encomienda a Stalin una misión clave: conseguir dinero para la revolución. Stalin se traslada a la próspera ciudad portuaria de Bakú, llena de nuevos varones del petróleo y convenientemente alejada del centro del poder zarista. Aquí se convierte en un mafioso y empieza a sangrar a los capitalistas. Stalin dirigía allí una banda que llamaban algo así como el Equipo. Era un grupo bastante heterogéneo. Y tenían burdeles, más de uno. Extorsionaba a la gente, la amedrentaba. Estamos hablando de atracos a bancos, piratería y extorsión. A Stalin no le importa la ley, ni le importan las vidas. Haces lo que sea necesario. Ese es el principio clave del leninismo. Lo que sea necesario en cada momento se hace al margen de las consecuencias. Lo único que importa es la revolución. Julio 1906. A estas alturas, Stalin ya ocupa un puesto destacado en la lista de los más buscados de la policía zarista. Pero todavía no es el psicópata asesino en el que va a convertirse. Se enamora de Ekaterina Svanitsa, hermana de un compañero comunista, y se casan en secreto. Era lo que los georgianos llaman una baba, la mujer que se queda en casa y cuida de los niños. Ekaterina da un hijo a Stalin, Yakov. Pero pocos meses después, Ekaterina contrae el tifus y muere. Cuando muere su primera esposa, Stalin queda completamente devastado. Dijo: al morir ella, todos mis sentimientos hacia el ser humano se fueron con ella.
Ella fundió mi corazón de piedra. Stalin se cierra aún más. Decide que no volverá a dejar entrar a nadie en su corazón. Y es una decisión que le será muy útil en su ascenso al poder. San Petersburgo, 1906. El régimen del zar Nicolás II se tambalea tras una oleada de huelgas, caos económico y un intento de revolución. En una tibia concesión a la democracia, establece un parlamento, la Duma. El llamado Partido Bolchevique de Lenin obtiene representación parlamentaria, aunque sigue adelante con su lucha clandestina contra el sistema. Stalin sigue siendo un hombre buscado y pasa años en la cárcel y en el exilio. Pero su amigo Roman Malinovsky se convierte en el líder de los bolcheviques en la Duma. En 1912 Stalin escapa de su exilio y regresa a la capital en busca de una base de operaciones segura. De inmediato fue a ver a su amigo Malinovsky. Stalin aprecia a Malinovsky y confía en él. Un grave error. En realidad, Malinovsky era agente secreto del zar. Malinovsky es el doble agente mejor pagado que ha tenido nunca la Okhrana, la policía secreta del zar. Invita a Stalin a una cena para recaudar fondos. Y Stalin accede a acompañarle. Malinovsky debía ser un actor realmente extraordinario, porque la Okhrana debió organizar la reunión, debió decirle lo que tenía que decir y cómo proceder, para que Stalin no tuviese ninguna duda sobre él. La cena es una trampa. Le traicionó un miembro del partido, le traicionó un hermano bolchevique, lo enviaron al exilio. Y se llevó con él la ardiente convicción de que había confiado en alguien que no era digno de su confianza. La traición tiene un impacto colosal sobre Stalin. Empieza a creer que incluso sus colaboradores más cercanos, hasta los comunistas más leales y comprometidos, pueden ser traidores. Lo interesante que tiene la historia de Malinovsky es que explica por qué más adelante Stalin desconfiaba de todo el mundo. Porque, según su experiencia, cualquiera, incluso el líder del partido bolchevique, la Duma, podía ser un agente secreto y un traidor. Consumido por la amargura, Stalin es deportado a Siberia, al borde del Círculo Polar Ártico. Y es prácticamente olvidado por sus colegas comunistas, que esta vez no se molestan en ayudarle a escapar. En la mente de Stalin debía haber mucho resentimiento por la forma en la que le habían tratado, por la forma en que sus camaradas lo habían traicionado. No le habían tratado como merecía, le habían despreciado en realidad y le habían abandonado. Y todo esto debía bullir en la mente de Stalin. ¿Cómo puedo vengarme de esa gente? Soy una persona mucho más importante de lo que ellos creen y se lo voy a demostrar. Stalin pasa 4 años en el desierto helado de Siberia y su corazón se vuelve tan frío y duro como la naturaleza salvaje que lo rodea. Había muy poca comida y al parecer cada noche los lobos rodeaban la casa en busca de los restos. La imagen de los lobos hambrientos perseguirá a Stalin hasta el fin de sus días. Un tema común en sus dibujos eran los lobos salvajes. Llenaba páginas enteras con ellos, siempre enseñando los dientes. Churchill diría más adelante que había algo de lobo en él. Y puede que no fuera una simple metáfora, que realmente hubiera un elemento lobuno oculto en su carácter. Cuando los bolcheviques se hacen con el poder en 1917, Stalin regresa a la capital dispuesto a ocupar su lugar en el nuevo gobierno comunista de Lenin y trae con él una determinación brutal nacida de años de lucha. La violencia es el fin en sí mismo. Solo se puede ganar aplastando al enemigo.
El tirano en ciernes abandona para siempre su apellido natal y se convierte oficialmente en Joseph Stalin, que significa hombre de acero. Es uno de los líderes de máxima confianza de Lenin y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Pero no es ni el más antiguo ni el más popular. Cuando Lenin reparte los puestos más codiciados, los rivales de Stalin en la dirección del partido parecen conseguir los mejores cargos. Carecía de esa pátina especial de intelectualidad académica que tenían Lenin y Trotsky, y creo que eso le hacía sentirse inferior. El carismático León Trotsky, que con cierto desprecio ignora a Stalin en una reunión del partido, obtiene asuntos exteriores y el Ejército Rojo. Trotsky cometió el grave error de desairar a Stalin, porque no se dio cuenta de que al hacerlo se había señalado a sí mismo como alguien que debía ser aislado y destruido. Lev Kamenev, un maestro de escuela convertido en revolucionario, obtiene el control de Moscú y se convierte en el segundo de Lenin. Los intelectuales marxistas convencionales miraban a Stalin y lo despreciaban. No podían ni imaginar de lo que Stalin era capaz. Pero Lenin admira su capacidad organizativa y ofrece a Stalin un puesto administrativo, el de secretario general del Partido Comunista. Nadie más quería el puesto de secretario general. Parecía un puesto muy aburrido. Mientras Trotsky y Kamenev saltan a la arena política, parece que a Stalin se le encarga de la burocracia. Y empieza a trabajar en la sombra mientras ellos acaparan toda la gloria. Pero no tarda en darse cuenta de que en realidad el secretario general es quien tiene la llave del poder. El secretario decide quién va a ir a una reunión, quién va a ser informado y qué va a haber en la agenda. La nueva Unión Soviética está dirigida por un comité. La persona que controla la agenda puede controlarlo todo. Gradualmente empezó a controlar los nombramientos, y al controlar los nombramientos podía situar a su gente en los diferentes comités. Y si conseguías la mayoría en el comité central, eras quien tenía el poder. Mientras Lenin y su equipo están inmersos en los problemas de gobernar un país oprimido durante siglos y que acaba de salir de una guerra civil, Stalin construye los cimientos de su poder y espera a que llegue su momento. Y mientras tanto planea su venganza contra los arrogantes intelectuales que le habían despreciado. Si habías cometido el error de humillar al camarada Stalin, tus días estaban contados, eso era indiscutible. Moscú, enero de 1924. Lenin, el incontestable líder de la revolución, muere de una hemorragia cerebral. Stalin es uno de los líderes del partido que porta su féretro a su última morada. Pero hay una persona importante que no está ahí: León Trotsky. El secretario general no le ha invitado. Stalin le da una fecha equivocada deliberadamente para evitar que Trotsky esté presente en el funeral. Y si no está, ¿qué clase de leninista puede ser un hombre que ni siquiera aparece? Ante la ausencia de Trotsky, es Stalin quien debe pronunciar el panegírico. A ti, gran Lenin, debemos todo cuanto tenemos. A ti, gran Lenin, dedicamos nuestra vida. A ti, siempre a ti, gran Lenin, como diciendo, yo soy tu heredero. El plan de Stalin funciona. Aunque oficialmente solo es el secretario general, tiene a sus partidarios en los puestos clave necesarios para convertirse en el heredero de Lenin. Y ahora puede concentrarse en sus rivales. El primero, León Trotsky. Eliminar a León Trotsky fue un proceso lento y refinado. Lo prolongó para disfrutarlo mejor.
Se indica a Trotsky que no tiene nada que hacer en la capital y es arrastrado a la fuerza a un tren. Trotsky se ve obligado a exiliarse en el extranjero y termina en México. Finalmente, Stalin envía a un asesino para acabar con él. Moscú, diciembre de 1929. En la celebración de su 50 cumpleaños, 5 años después de la muerte de Lenin, Stalin tiene las riendas del país. Aunque mantiene el discreto título de secretario general, en realidad es el número 1 en la Unión Soviética. Pero después de una década de gobierno comunista, el país sigue estando desesperadamente atrasado. Stalin decide que lo que necesita es una dosis de su amarga medicina marxista. El primer sector que hay que reformar es el agrícola. Stalin estaba convencido de que el campesino ruso era improductivo y que se le podía sustituir por tractores. Y así se produjo el primero de los crímenes realmente masivos de Stalin. En diciembre de 1929 lanza a los campesinos más pobres contra los granjeros propietarios de tierras, los llamados kulaks. Como enemigos de clase, deben ser exterminados. La orden de Stalin de liquidar a los kulaks como clase es la primera orden legal de un Estado para el asesinato masivo de sus propios ciudadanos. No eran más que ratas. Tenían que ser eliminados. Solo eran alimañas. A continuación, con el pretexto de liberarlos, Stalin obliga a los campesinos a trabajar en grandes granjas colectivas. Para acelerar la rápida industrialización de Rusia, confisca el grano que producen y lo usa para alimentar a los obreros de las industrias y para venderlo al extranjero. Los filmes propagandísticos muestran las granjas colectivas como un gran triunfo. Pero la verdad es exactamente al revés. La producción se hunde y la hambruna se extiende por toda la Unión Soviética. Stalin debió haber previsto que habría hambruna. Lo que probablemente no previó fue que mataría a unos 10 millones de personas. En 1933 se daba el canibalismo por todo el sur de Rusia. Fue la hambruna más espantosa provocada por el hombre, y se hizo deliberadamente. A Stalin no le importan los campesinos muertos. Es un precio que vale la pena pagar por su revolución. Stalin dijo en una ocasión que la muerte de un hombre era una tragedia y la de 1 millón una estadística. Un bolchevique como Stalin, y él se enorgullecía de ello, podía analizar las cosas fría e imposiblemente. Y como le dijo a Lenin, mi mano no temblará. En las ciudades se censura toda información sobre la hambruna. Pero empieza a filtrarse. Una noche, Stalin disfruta en el Kremlin de una cena con invitados acompañado de su segunda esposa, Nadia. Él no quería que nadie, y especialmente su familia, supiera lo que estaba pasando. Habrían visto el exterminio de los campesinos como una traición a sus ideales. Pero Nadia ha oído los rumores sobre el alcance de la hambruna. Se miraron estando en la mesa y ella se levantó y abandonó el salón muy indignada. Estaba muy afectada. Más tarde, en su habitación, escribe una nota condenando a Stalin.
Ella pensaba que lo que estaba haciendo Stalin, sus políticas, no eran correctas. No podía aceptar la colectivización y la aniquilación del campesinado. Sin duda fue todo un desafío decirle a Stalin que estaba equivocado. Esa misma noche, Nadia toma la única salida posible. Para Stalin, su suicidio no es una tragedia, es una traición. A nadie le estaba permitido decir que nada de lo que dijera o hiciera Stalin estaba mal. Y ella hizo el gesto definitivo de quitarse la vida, para decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso lo enfureció increíblemente. Se le oyó decir que Nadia había muerto como una enemiga. Oficialmente se atribuye la muerte de Nadia a una apendicitis. Desaparecida la única influencia femenina, Stalin cada vez está más aislado y más paranoico. Los días del gran terror están a punto de comenzar. Moscú, 26 de enero 1934. Joseph Stalin convoca al órgano decisorio supremo de la Unión Soviética, el Congreso del Partido. Es la mayor reunión de líderes soviéticos en 4 años. Uno de los convocados es su leal seguidor Sergei Kirov. Kirov cree ser lo más parecido a un amigo que tiene Stalin. El secretario general en persona otorga a Kirov el importante puesto de jefe del partido en Leningrado. Pero ahora, el líder, cada vez más paranoico, cree que Kirov se ha vuelto demasiado popular entre los delegados del partido. Tanto que algún día podría convertirse en un rival o traicionar la revolución, como Malinovsky. Kirov es una amenaza por ser una figura popular en el partido. Podía formarse alrededor de él algún tipo de oposición a Stalin. En 1934 Stalin tenía miedo. La amistad y la lealtad no significan nada para Stalin. No si alguien es una amenaza potencial para su posición de poder. Si Kirov es una amenaza, hay que eliminarlo. Es tan simple como eso en términos revolucionarios. El 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov entra en su despacho en Leningrado. En aquel momento su muerte es una atrocidad y un misterio. De lo que nadie se da cuenta es de que el asesinato de Kirov forma parte del plan maestro de Stalin. El asesinato de Kirov fue el primer paso de Stalin para alcanzar el poder absoluto. El líder del partido decide aprovechar la oportunidad y deshacerse de todos sus viejos rivales a la vez. Lo más fácil es hacer una purga. Y la mejor forma de hacer algo así es demostrar que sus archienemigos son responsables de la muerte del amado Kirov. Empieza por arrestar al antiguo hombre de confianza de Lenin, Lev Kamenev, y a sus partidarios. Los acusa de traición y de conspiración para asesinar a Kirov. El problema es que Kamenev es un miembro del partido con un historial impecable, uno de los miembros del equipo original de Lenin. Tiene que demostrar al pueblo soviético que las acusaciones son ciertas. Porque parece increíble que sean unos traidores que hayan sido antisocialistas, antimarxistas y antileninistas desde el principio. Para hacer creíbles tan absurdas acusaciones, Stalin necesita una confesión. Kamenev y los otros líderes del partido detenidos son transportados al Kremlin, donde les hace una oferta que no pueden rechazar. Si aceptáis vuestro destino y decís lo que el partido os exige, os garantizo que vuestras familias no sufrirán.
¿Realmente queréis que sufran vuestras familias? Y por supuesto, pensando en sus familias, aceptan. Con las confesiones en el bolsillo, Stalin somete a juicio a Kamenev y a otros 15 miembros veteranos del partido. Se invita a la prensa extranjera a cubrir el proceso. Asistieron a las sesiones del juicio y se mostraron sorprendidos. El sistema funcionó tan bien que los acusados confesaron voluntariamente. Se les escuchó y fueron tratados muy humanamente. El plan de Stalin funciona a la perfección. Su viejo rival Kamenev y los otros supuestos conspiradores son ejecutados. Stalin orquesta otros 2 juicios farsa para los miembros más influyentes del partido. Los de importancia inferior simplemente son detenidos y ejecutados. Elimina a más de 1000 de los miembros principales del partido que habían ido a ese congreso. Y del comité, el Politburó, formado por 45 miembros, a los 2 años solo quedaban 11. En la Gran Purga se elimina a todo aquel que pudiera desafiar el poder de Stalin, incluidos más de la mitad de los altos mandos del ejército. Fue el único árbol que quedó en pie de todo el bosque después de la muerte de Lenin. Nadie podía contradecir su versión de la revolución. De los años 20 y 30 no quedó nadie vivo. Pero ni siquiera ahora se siente seguro. Hay otros testigos de sus fracasos como líder. El pueblo soviético. Millones de personas habían vivido la revolución y los años que la siguieron. Y podían recordar la verdad. Ahora será necesario obligarlos a olvidar. Detrás de la Gran Purga se desata el Gran Terror. La temida policía secreta de Stalin, la NKVD, predecesora del KGB, es la encargada de limpiar el país de los que él considera traidores. Imponía cupos de detenciones. Era lo que se llamaban límites. Y cada provincia tenía sus límites. Tenía que morir un número de personas, porque así era como los bolcheviques hacían las cosas. 5.000 aquí, 10.000 allá. Un cuarto de los cuales eran fusilados de inmediato. Stalin firma personalmente las condenas a muerte de los altos cargos del partido. Hay 44.000 nombres que tienen las iniciales y la marca de Stalin. Añadía comentarios como escoria, prostituta o se lo merece. Disfrutó de aquello enormemente. Llegado este punto, Stalin es, según los estándares normales, un psicópata incurable. El tirano soviético no se conforma con la población adulta. Quiere quebrantar cualquier lealtad que no sea hacia él mismo. Y para ello ataca la unidad social humana fundamental: la familia. Se hacía que los niños se vieran a sí mismos como hijos de Stalin primero y de sus padres después. Y si sus padres eran sospechosos, sus maestros les decían que debían denunciarlos. Y sabemos de docenas, cientos de casos al final de niños que realmente denunciaron a sus padres. La sociedad soviética se colapsa bajo la implacable represión de Stalin. El miedo está en la base de todo. Si infundes el miedo y la desconfianza en el corazón de la sociedad, puedes conseguir lo que quieras. Al menos 700.000 personas son ejecutadas. Millones son enviadas a los campos de concentración, los llamados gulags. Nadie en todo el país osa siquiera pensar en desafiar el liderato de Stalin. Ya es, de hecho, el zar de la Unión Soviética.
Pero fuera de la Unión Soviética cobra fuerza un nuevo enemigo. Adolf Hitler es el único hombre que podría igualar la falta de empatía y el desprecio de Stalin por el ser humano. Y está decidido a acabar con el comunismo. Sin embargo, en 1939, Stalin firma un pacto con Hitler. Se reparten Europa del Este entre los dos y acuerdan no atacarse mutuamente. Stalin no confiaba en nadie, pero confió en Hitler, porque le veía como a un gran líder, un líder fuerte. Y tenía la idea de que si la Unión Soviética y Alemania podían colaborar, eran capaces de conquistar el mundo. Incluso después de que tomaran Francia los nazis en 1940, Stalin sigue creyendo que la Unión Soviética está segura, porque Hitler no querrá combatir en dos frentes. Grave error. En el verano de 1941, Stalin recibe el primer golpe verdadero de su vida. Hitler lanza la Operación Barbarroja e invade Rusia. Los tanques nazis avanzan hacia Moscú en una ofensiva devastadora. En la primera semana hacen más de 100.000 prisioneros. De repente, Stalin se enfrenta al combate de su vida. Rusia, junio de 1941. El ejército de Panzers de Hitler atraviesa Rusia igual que un cuchillo la mantequilla. El líder supremo, Joseph Stalin, está desconcertado. Se retira a su casa de campo, a su dacha. Se quedó sentado en una silla en su dacha a las afueras de Moscú sin hacer el menor comentario de la invasión. Debió sufrir un ataque de depresión. No hizo nada durante algo así como 3 semanas. Mientras los tanques alemanes avanzan hacia Moscú, una delegación de colaboradores de Stalin reúne el valor necesario para ir a verle. Estaba muy agitado. Dijo, Lenin construyó el Estado y vamos a perderlo. Estaba al borde del pánico. Si hubiera seguido paralizado 2 o 3 días más, incapaz de dar una respuesta adecuada desde el bando soviético, muy posiblemente habría perdido la guerra. Le dijeron, camarada Stalin, le necesitamos. Necesitamos su liderazgo. Y él regresó, recuperó su vitalidad y tomó las riendas del país. De nuevo al mando, Stalin intenta tomar el control absoluto de los ejércitos. Interfería, prohibía a los generales retirarse, incluso cuando tenía sentido tácticamente. Stalin es un experto en matar a personas indefensas, pero no tiene la menor idea de cómo librar una guerra real. Perdía ejército tras ejército, división tras división. Cientos de miles de soldados soviéticos son masacrados, mientras los nazis conquistan grandes extensiones de la Unión Soviética. Stalin tardó 1 año o 2 en comprender finalmente que tenía que dejar al ejército hacer su trabajo y concentrarse en que no le faltaran tanques. Pero algo que Stalin sigue conservando es su dureza. Su hijo mayor, Yakov, está combatiendo en el frente. En julio de 1941 es capturado por los alemanes. Los alemanes creían tener una carta muy valiosa y exigieron la liberación de varios generales alemanes a cambio de Yakov. Pero el hombre de acero muestra a Hitler de qué material está hecho. Stalin dijo, yo no cambio generales por un soldado. Aquello impresionó a los alemanes. Al final, Yakov acabó lanzándose contra una alambrada electrificada y murió.
Yakov es uno de los más de 20 millones de ciudadanos soviéticos que pierden la vida en la guerra contra los nazis. Para su líder, no son más que otra estadística. A pesar de sus interferencias al principio de la guerra, la combinación del invierno y el extraordinario valor de las tropas hace que cambien las tornas. Todos los invasores de Rusia, excepto los mongoles, cometieron el mismo error: no hacer caso del pronóstico del tiempo. Napoleón no lo hizo, ni Hitler tampoco. Se dice que los generales enero y febrero son los más temibles del ejército ruso. El ejército soviético hace retroceder a los nazis, ganando kilómetro a kilómetro con sangre por toda Europa oriental. Las fuerzas de Hitler están quebrantadas. El 2 de mayo de 1945, las tropas rusas entran en Berlín. La guerra ha terminado. Pero un nuevo conflicto está a punto de empezar. Potsdam, Alemania, 17 de julio de 1945. Stalin se reúne con el presidente estadounidense Truman y los primeros ministros británicos Churchill y después Attlee para discutir los detalles de la paz. Los líderes occidentales esperan la llegada de una edad de oro y del fin de todas las guerras. Pero entonces Stalin muestra su mano. Nadie podrá volver a invadir la Unión Soviética porque piensa conservar hasta el último metro de terreno que ha tomado su ejército. Después de 5 largos años de guerra, Occidente no tiene el coraje de enfrentarse a él. Accede a celebrar elecciones democráticas, por supuesto, pero como el mismo Stalin decía, lo importante no es quién vota, es quién cuenta los votos, y eso era algo que hacía él mismo. Stalin construye el telón de acero. 90 millones de personas que creían haber conseguido la libertad se encuentran ahora bajo el yugo de la brutal ideología de Stalin. Comienza la Guerra Fría. Moscú, 21 de diciembre de 1949. Al llegar la celebración del 70 cumpleaños de Stalin, su sombra se proyecta sobre un vasto imperio que se extiende desde Europa del Este hasta Kamchatka. Además de los 180 millones de ciudadanos de la Unión Soviética, ahora otros 90 millones de habitantes de la Europa oriental conquistada se ven forzados a vivir como siervos de Stalin. Si alguien se opone, el gran terror se repite de país en país. Stalin tenía el poder total. Probablemente llegó a tener más poder que ningún otro individuo en la historia del mundo hasta el momento. La Guerra Fría durará casi medio siglo. Pero el dictador soviético empieza a tener problemas cardíacos y su salud se deteriora. Con la edad no podía mantenerse tan activo. No podía controlarlo todo como antes. Estaba perdiendo facultades. Bueno, así es la vida, pero él no había pensado en eso. Cada vez pasa más tiempo en su dacha atendiendo sus jardines. Pero sigue estando paranoico y buscando nuevas amenazas. Y empieza a concentrarse en un nuevo enemigo. Hacia el final de su vida se vuelve cada vez más violentamente antisemita. El odiado traidor, Trotsky, originalmente apellidado Bronstein, había sido judío. Y el padre de Lev Kamenev también. Había algo que Stalin compartía con Hitler: la desconfianza hacia los judíos. Dado que no debían lealtad a ningún país, a ojos de Stalin bien podían ser espías. En enero de 1953, Stalin realiza otra purga. Hace detener a los médicos más relevantes del país, acusándolos de traición y de conspiración para acabar con los líderes soviéticos, en lo que se bautizó como el complot de los médicos. La mayoría de los acusados son judíos. Son detenidos y torturados para hacerlos confesar. Stalin gritaba: golpeadlos, golpeadlos, golpeadlos sin piedad. Quiero esas confesiones.
Uno de los médicos tuvo que ser arrastrado a la sala de interrogatorio en una camilla porque era incapaz de caminar por las palizas. Algunos estudiosos creen que Stalin podía estar preparando una purga masiva de judíos soviéticos. Stalin ya había aprobado la construcción de 4 grandes campos de concentración en el este del país. Se especulaba con que aquellos campos de concentración se estaban construyendo para los judíos. Pero la última purga de Stalin no llegará a producirse. El 1 de marzo de 1953, el padre de la nación está solo en sus habitaciones. Estaba sentado en un sofá, iba bien cargado, había bebido mucho. Parece ser que sufrió un ataque al corazón. Se cayó de lado y estuvo haciendo sonidos borboteantes 1 o 2 horas. El hombre más temido de Rusia pasa tirado en el suelo casi un día. Absolutamente nadie se atreve a entrar en la habitación. Finalmente, sus asistentes reúnen el valor necesario para hacerlo. Encuentran a Stalin tendido sobre un charco de su propia orina, pero ni aún así se atreven a tocar el cuerpo. Estaban paralizados por el terror mirando el cuerpo, según parece, cuando una de las doncellas entró. Se abrió camino entre aquellos hombres y dijo: «Quítense de en medio». Miró el cuerpo y dijo: «Está muerto, ayúdenme», y empezó a limpiar por debajo. Moscú, marzo de 1953. Cuando se hace pública la noticia, la Unión Soviética es presa del dolor. Muchos no pueden creer que Joseph Stalin, el amado padre de la nación durante 30 años, haya muerto. Durante 3 días el cuerpo del tirano se expone en Moscú, mientras millones de ciudadanos hacen cola para presentar sus respetos. La sensación en el funeral de Stalin era que el hombre fuerte que había mantenido unido el país había desaparecido y dejado atrás a una serie de incompetentes que iban a pelearse entre ellos y a destruir la nación. A pesar de los 30 millones de muertes y las décadas de represión brutal, la propaganda dirigida por Stalin lo había convertido, a ojos de la población, en la personificación de todo lo que de bueno había en la Rusia soviética. Toda la prensa y los medios se dedican a elevar y exaltar el nombre de Stalin. Y en todos los libros de texto que se publican, en todas las obras de teatro que se escriben, sea cual sea el tema, hay alguna referencia a la grandeza de Stalin. Él se proyectaba a sí mismo como el sol. El Estado era Stalin y Stalin era el Estado. Stalin era la Unión Soviética. Sin él, la Unión Soviética perecería. De alguna forma, Stalin había trasplantado la religión en la que se había criado, la transfirió al socialismo y se había convertido en el dios de ese supuesto paraíso que había construido a lo largo de casi 30 años. El nombre de Stalin se convierte en sí mismo casi en una oración y la gente lo corea. Lo que nadie sabía era que incluso muerto, Stalin seguía siendo una poderosa fuerza de destrucción. 500 personas mueren aplastadas en medio de la histeria de la multitud. La brutalidad de Stalin lo convierte en uno de los personajes más aterradores de la historia. Era un hombre malvado. Para él, la libertad humana y la vida humana significaban muy poco. Stalin consiguió que el sistema que creó se prolongara básicamente otros 50 años. Incluso ahora oyes a gente en Rusia que recuerda aquellos tiempos y que dice que, a pesar de sus errores, consiguió en la Unión Soviética unos logros que no se podrían haber conseguido de otra forma. Hay muchos elementos del pensamiento stalinista que siguen vivos en la actualidad. Y si no comprendemos lo preciosa que es nuestra democracia liberal, sí, habrá un nuevo Joseph Stalin.